una obsesión terrible con las armas. Nos vinimos de Venezuela, asustados, él era policía allá, vivía en una zozobra pensando que todo el mundo lo estaba persiguiendo, que lo iban a matar. ¿De qué te vas a proteger? De las personas, porque todos estamos inseguros en todos lados. Yo estoy para protegerla. Y a todos ustedes yo los estoy protegiendo aquí A ver, mismo. ¿cómo tú me vas a proteger? Seguro, doctora, Explícame. aquí mismo yo puedo hacer lo que sea. Aquí. Ellos me prometieron a mí una buena vida dentro de una fraternidad. Ella es mayor de edad, ella sabe a qué se enfrentaba. Y ahí se ve claramente cómo Pero yo estoy tú estás totalmente inconsciente, doctora. Yo no tengo totalmente. conciencia de nada de lo que me están haciendo. A mí me violaron. Ellos a mí me penetraron con un bat de béisbol. Presenta rupturas y daño severo a su vagina y a su ano. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta y crítico literario francés Nicolas Boileau dijo: a menudo el temor de un mal nos lleva a caer en otro peor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y pasa muy a menudo que un mal nos haga caer en otro. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El cine es un lugar para relajarse, para divertirse, para estar en familia, no para estar con un loco armado como si fuera un campo de tiro. Yo no pienso esperar que venga otro loco cuando yo esté comiendo mis palomitas de maíz y me mate a mi familia. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Claudia, estás demandando a tu esposo Caetano. Sí, correcto, doctora. Correcto. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, doctora, yo vengo a demandar a mi esposo porque me quiero divorciar de él y quiero la custodia completa de mis hijos porque este loco es lo que va a convertirlos a ellos en unos asesinos. O sea, él, tu marido, que es el padre de los niños, los va a convertir a ellos en asesinos. En asesinos. Ok. Él tiene una obsesión terrible con las armas. Nos vinimos de Venezuela, asustados, él era policía allá, vivía en una zozobra pensando que todo el mundo lo estaba persiguiendo, que lo iban a matar, dormía con el arma debajo de la almohada. Todos los días eran gritos, ponía a los niños a llorar pensando, los adiestraba todos los días, de que miraran para los lados. Que Esto era estando en Venezuela. estando en Venezuela. Que hasta cierto punto estaba justificado, me Sí, imagino. Sí, porque la violencia allá, como Sí. en toda Latinoamérica, está bastante fuerte. A él lo encargaron, siendo policía, a infiltrarse en la oposición para sacar información. Resulta ser que él empezó a revelar información del gobierno y a partir de eso le empezaron a llegar amenazas de muerte. Ok. Incluso él un día lo golpearon hasta casi dejarlo inconsciente y empezaron llamadas constantes a mi teléfono móvil y a mi casa diciéndome que si mi esposo seguía haciendo eso, nos iban a matar a todos. Que nos iban a dejar sin casa, que nos iban a matar, que iban a secuestrar a los niños. Y en vista de eso, nosotros tuvimos que salir de Venezuela. Ustedes eventualmente se trasladan acá a Estados Unidos. Sí, decidimos venir aquí a Estados Unidos mediante... ¿Hace cuánto están aquí? 6 meses. Ok. Mediante un asilo político, Ok. debido a que él allá estaba siendo perseguido por todo el gobierno, por toda la información que había revelado y todo lo que nos había pasado y las amenazas que recibíamos constantemente. Ok. Vinimos bajo acá y yo estaba más tranquila porque aquí no ocurre nada, aquí es un país seguro, que él todavía no lo entiende, él sigue tiene el chip metido en la Seguro cabeza está la que estamos en Venezuela, todavía no ha entendido que no estábamos en Latinoamérica y sigue con la zozobra de las armas. Pero bueno, yo estaba tranquila porque allá él tenía su porte de armas, Claro. pero Aquí no. Porque Aquí no tienen licencia para portar armas. Exacto, porque no es residente ni es ciudadano americano para portarlas. Entonces eso me dio un poquito de tranquilidad. Incluso le empecé a decir que porque no se iba al cine a relajarse, pero lo que hizo fue siempre meterse en la computadora a revisar como siempre las noticias, pero de aquí a Estados Unidos,
y cuando llega y revisa todas las noticias que hay de lo que pasó con The Joker, el que hombre que entró... O sea, con el caso del hombre en Aurora, Colorado, que formó la masacre esa en el cine, que lo condenaron hace poco. Sí, correcto. Lo condenaron a vida. Sí. Ajá. Entonces él pensó, me dijo, viste, mira lo que pasa aquí. Entonces empezó con las mismas zozobra aquí, que aquí lo iban a matar, que sus hijos no estaban seguros. Hasta que llegó un día, bueno, él normalmente iba 1 o 2 veces a la semana al cine. En una de esas va un domingo con los niños al cine. Yo estoy tranquila en la casa cocinando y en eso me llama la policía, diciéndome que lo habían arrestado por un porte ilícito de armas. Porque en plena película sacó un arma pensando que había una persona que estaba ahí, que no sé, le tenía dolor de estómago, lo que sea, que quería ir al baño. Y él dijo que que iban a asesinar a los niños y él se quiso dar del héroe, porque él siempre se cree el héroe. Y nada, lo detuvieron y tuvimos que gastar más de $3.000 entre la fianza que tuvimos que pagar y los abogados. Y yo soy abogada de mi país y yo le dije que tuviera cuidado con esas cosas porque estábamos en pleno proceso migratorio de asilo político. Es complicado, cierto es, estando en un proceso de asilo político, que te detengan bajo un caso penal puede complicar al proceso. Sí. Pero tú lo que quieres es divorciarte de él. Sí, me quiero divorciar porque él está loco y no quiero que mis hijos se críen con un loco que piensa que lo están persiguiendo y les han enseñado hasta a mi Pero hija. dime esto sigue afectando a los niños ven lo que está pasando con el padre. Claro, porque él a todos los días cuando sale le dice, mira, si vas al cine, mira para los lados, no le hables a nadie. Okay. Si estás... Está paranoico. Sí, está un poco paranoico. Okay. Está paranoico, yo no quiero a alguien así. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes, Cayetano? Bueno, doctora, ante nada, de verdad, yo necesito estar seguro ante la vida. Yo siempre tengo que estar protegido. Y por tal motivo siempre es mi manera de pensar y fui preparado para estas situaciones. Escúcheme una cosa. Para estar al Yo tanto. entiendo de dónde tú vienes. Yo entiendo lo que tú has pasado. Entiendo lo que has vivido. Tu esposa dice que en Venezuela hay violencia como en todo Centro y Suramérica, que no es cierto. Yo creo que en Venezuela hay mucho más violencia que en muchos otros países, porque el estado político allí es caótico hace años ya. ¿Qué pasó en el cine? ¿Y de dónde tú sacaste pistola? No, simplemente yo estábamos viendo una película con los 2 niños y yo siempre los mantengo preparados ante nada para cuidarnos. Y simplemente cuando vi una persona que estaba ahí, que se levantó, y yo estoy siempre alerta, y hasta le conté los pasos, 13 pasos, y estuvo observando hacia distintas partes del aula. Después se devolvió 10 pasos y vi que se estaba como tocando aquí, y ahí yo dije, aquí hay algo extraño. Y cuando se puso una capucha, yo dije, no, aquí fue donde este hombre inventó cualquier cosa aquí, lo que sea. Entonces yo me preparé y saqué mi arma y la tenía ahí al lado de las cotufas en la bandeja, esperando que sucediera lo que fuera para resolver, yo estoy aquí para protegerlos a todos, a usted misma. ¿Pero cómo protegernos a nosotros? Pero ven acá, ¿de qué nos vas a proteger aquí? De cualquier cosa, doctora. Y cuando de pronto me descuidé, llegó la policía. Déjame hacer un receso y cuando regresemos tú me digas, ¿por qué tú estás tan preocupado con la seguridad en lugares que no es necesario? Está paranoico. Hacemos un receso y hablamos un poquito más. Y yo quiero saber de dónde sacaste el arma y si tú entiendes cómo esto te va a afectar a ti en tu situación. Regresamos después de este corto receso. ¿Cómo conseguiste un arma? No es tan fácil conseguir un arma La robó, de fuego. doctora. Yo estoy para protegerla. Y a todos ustedes yo los estoy protegiendo aquí A ver, mismo. ¿cómo tú me vas a proteger? Seguro, doctora, Explícame. Aquí mismo yo puedo hacer lo que sea. Aquí. Caso cerrado. Que pasan ahí. ¿Cómo conseguiste un arma? No es tan fácil conseguir un arma La robó, de fuego. doctora. ¿Estás loca, vale? Que robé. ¿Cómo que no la Estás robaste? viva,